En primer lugar, por asistir a este acto, primer acto que el Partido Comunista del País Valencià en la comarca de Les Marines realizamos. Es un placer para nosotros haberlo organizado y es un placer sobre todo porque contamos con el camarada Francisco Martínez, Kiko el guerrillero, camarada resistente al fascismo, comunista, luchador incansable por los derechos de la clase trabajadora. Queremos darle las gracias en primer lugar desde la agrupación de la comarca por todos estos años de lucha y en defensa de nuestros derechos, en primer lugar. Derechos que se ganaron a base de sangre y esfuerzo por parte de muchísimos camaradas, compañeros y compañeras que muchos han quedado en el camino y que ahora están pisoteando esos derechos sin ningún tipo de escrúpulo. Es el momento ahora de organizarnos y es el momento de defendernos de esta guerra abierta que han creado contra nuestra clase trabajadora. En principio lo inició el PSOE, pero el PP, como sabéis todos, lo está rematando. Con esta nueva reforma laboral volvemos claramente a igualarnos con los derechos que durante el franquismo tenían todos los trabajadores, o sea, ninguno. Por eso no podemos dejar que sigan agrediendo a nuestra clase y debemos defendernos, pero no con las manos en alto, como estamos viendo, defendernos contundentemente, como siempre nos hemos defendido. No podemos consentir ni una agresión más sin una respuesta contundente. Bueno, y por no enrollarme muchísimo más, este acto, como sabéis, se enmarca dentro de una campaña que hemos realizado del 90 aniversario de la fundación del PC y del 80 aniversario de la proclamación de la República. Vamos a visionar un vídeo y, bueno, sin más, le doy paso a Pedro Mario, que es el responsable secretario de los movimientos sociales de las Juventudes Comunistas, y el la palabra, Mario. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer primero la solicitud del Partido Comunista en Les Marines de querer hacer este acto homenaje a los 90 años de lucha, los 90 años de la refundación de nuestro partido, el Partido Comunista. Y también el homenaje al 80 aniversario de lo que fue aquella segunda república, ¿no? Aquellos sueños, aquellos derechos por los que luchó el pueblo trabajador, por los cuales el pueblo trabajador se formó parte de esa historia porque veía posible que otro mundo se podía cambiar, que las relaciones explotadoras que existían en ese momento, ese nivel de pobreza, ese analfabetismo, ese despotismo por las clases dominantes, eso se podía cambiar. El pueblo se convenció, el pueblo frente a la socialdemocracia y ese intento de vender a la República a los militares, como el Partido Comunista, analizando su contexto, cómo cogió esa bandera republicana, cómo habló al pueblo y cómo llevó al pueblo adelante a defender la República frente al fascismo. Quiero decir esto porque para la Juventud Comunista es un honor el hecho de estar aquí hoy presente en esta mesa. Es un honor llevar la campaña del 90 aniversario siendo joven, porque recogemos toda la experiencia de nuestros camaradas, como es el caso de Kiko, pero de otros anteriores también, y eso no hay que olvidarlo, porque aquí no son cosas espontáneas, ni se están inventando fórmulas. Como bien se dice, estamos llegando a situaciones que ya se habían vivido, ¿no? O sea, a día de hoy estamos viendo el capitalismo, el rostro que tiene, y lo estamos viendo sin ningún tipo de problema, de tapujo. La ultraderecha, la derecha, me da igual cómo se llame, la burguesía al fin del caso, la clase dominante, ya le da igual hablar de hasta quitarnos el derecho a huelga. Es que pueden hacerlo. Pueden hablar de quitar cualquier tipo de derecho, porque a día de hoy, por el contexto histórico que hemos tenido, por el contexto nacional, por esa lucha tan encarnizada, es que no habría adjetivo para calificar lo que se le hizo al pueblo español. El pueblo español fue asesinado por completo, y se quedaron las 4 familias y los pobres trabajadores que se pudieron esconder, los pobres trabajadores que tuvieron que agachar la cabeza con mucho miedo y aguantar lo que se venía encima, ¿no? Y bueno, y ahí también estaba la lucha
en la clandestinidad de nuestro partido para acabar con el franquismo, ¿no? O sea, que aquella lucha, bueno, desde Francia para liberar a los presos, desde España entrando las informaciones, el mundo obrero, aquellas cárceles que eran universidades, que la gente aprendía a leer y a escribir, toda esa organización fue lo que después se pudo forzar a ciertos puntos a la extrema derecha a calmarse un poco, ¿no? Y a, por lo menos en un momento histórico que el comunismo, veníamos de una educación que el comunismo era el peor insulto que te podían decir en aquella época, cómo fuimos capaces de dar una batalla, ¿no? Quiero decir pues eso, ¿no? Que como juventud, lo del 90 aniversario del partido fue una iniciativa que surgió de la juventud, ¿no? Dijimos, tenemos que organizar, no puede pasar, es un contexto histórico que estamos viviendo y no podemos pasar de puntillas en este año sin hablar de la historia que tenemos para, precisamente, como muy bien dirá ahora Kiko, porque hemos estado en alguna charla ya llevamos con esta campaña, la juventud necesita saber de su pasado para saber de dónde viene, para aprender de los errores y de los aciertos y poder tener una orientación. Conocer la historia para saber qué forma parte de ella, ¿no? Y quería decir eso, que al principio esta campaña se inició como en los colectivos donde existía Juventud Comunista, que hace 5 años que está organizada la Juventud Comunista, llevamos a cabo estos actos. Y esto quiero hablar por el contexto en el cual nos encontramos, ¿no? Ahora es el partido donde ya no hay Juventud Comunista, es el partido el que llama y el que dice, camaradas, por favor que venga Kiko, que queremos hablar del 90 aniversario, que necesitamos que el partido salga a la calle, que estamos reorganizando el partido y que necesitamos herramientas para llamar a nuevos militantes, para ofrecer ideología y para organizarnos y reforzar nuestras filas, ¿no? Y eso es importantísimo. Y por eso hemos tenido que alargarlo un poquito más. El 90 aniversario fue el año pasado, pero no hay problema. Sin más, quería reconocer, yo sé que estas cosas a la persona que se le hace un poco el homenaje, pues no le gusta, ¿no? Pero yo creo que en Kiko, cuando me dicen ¿de qué va el libro de Kiko? ¿Va a hablar de su libro o va a contar su historia de lucha? Digo, mira, Kiko a partir de los 11 años fue enlace de la guerrilla. Kiko ahora es guerrillero para recuperar esa memoria de esos luchadores, por la memoria de España. La historia de Kiko es la historia del partido, es la historia de la República y es una historia de lucha. Por lo tanto, que hable de su vida, que hable de su libro, que hable de sus compañeros, es hablar de lucha y, como ha dicho muy bien Modesto, de defender los valores que el fascismo pisoteó, pero que ahora tenemos que volver a levantar con la experiencia de tanto Kiko como muchos camaradas que nos han presentado esta tarde, que allí estuvieron en esos tiempos tan duros y que la lucha sigue, el combate sigue y que tenemos que volver a reorganizarnos y a fortalecernos. Y sin más. Bueno, buenas noches y saludos a todo el personal, que me alegro mucho de que al llamamiento del Partido Comunista y de la Juventud Comunista al menos nos acuerden este encuentro. Me parece fraternal, al mismo tiempo que yo pretendo que sea político y reflexivo. Inmersos dentro de esta celebración del 90 aniversario del Partido Comunista de España, del cual yo llevo 67 años militando en este partido. Como veis, empecé casi de niño y aunque soy joven, pues todavía tengo ánimos de continuar, porque me parece que es un proyecto sin realizar, pero que la sociedad puede asumirlo si somos capaces de implicarle y de motivarle en torno a nuestro proyecto, que no es un proyecto para los comunistas, es un proyecto para la sociedad toda entera. Proyecto de libertad, de fraternidad, de paz, de bienestar, de progreso y de cultura. Creo que todos esos elementos es lo que enjuician la necesidad a un momento determinado, que fue cuando se creó el Partido Comunista, al amparo de unas experiencias también anteriores,
la Revolución de Octubre de la Unión Soviética, que ha sido una gran liberación para el mundo, a pesar de los errores que hubo posteriormente, que todas las luchas, la Comuna de París, otras luchas, del ser humano por ser libre, por determinar de su propia historia, determinar su propia vida. Esa reflexión llevó a la gente más avanzada de aquellos tiempos, de 1920-22, miembros del Partido Socialista en aquel momento, de la socialdemocracia algunos, otros jóvenes en ese momento que dieron un impulso a esa primera adhesión a la Tercera Internacional y bueno, que tuvo una trayectoria, sus altos y sus bajos, sus aspectos brillantes y sus aspectos que también podemos reflexionar en qué parcelas de la vida los comunistas no hemos estado a la altura, pero que un revolucionario tiene que reaccionar así. No todo es perfecto, somos humanos, somos personas que tenemos un criterio, nos orientamos hacia un proyecto, tratamos de matizarlo lo mejor posible en el aspecto teórico y tenemos una práctica que es la que determina si nuestro proyecto se va ajustando o no se va ajustando. Esas prácticas son prácticas humanas, unas veces son buenas, otras veces, ya digo, hay que rectificarlo, pero lo importante que es para un comunista, para un marxista, es saber interpretar en cada momento el lugar en donde está y cómo puede aplicar justamente esa voluntad de ir en una vía de progreso. Por eso hemos tenido diferentes etapas en la vida. Se inició el Partido Comunista con lo que había en aquel momento y con las experiencias que había en aquel momento. Hay un momento, en 1933, que hay un congreso en donde se renueva, y entra José Díaz, Dolores Ibarruri, Pastonaria, otros, gente, juventud también en ese momento, y renueva justamente la dinámica de ese partido. Ese partido tiene, en fin, la gran audacia, a partir de la elaboración de su estrategia, que ya, estando ya en la República, recoge los aspectos positivos que habían sido en la proclamación de aquella República y quiere dimensionarlos en 1936 con el Frente Popular, puesto que aquella República que prometió la tierra para quien la trabaja, que había creado las misiones pedagógicas para llevar la cultura a los pueblos, que había dado el derecho a la mujer, que había el derecho a las empresas, a los trabajadores, una serie de problemas que había que realizar asumiéndolos la sociedad. Pero resulta que en 1933, lo sabréis algunos compañeros, hay unas elecciones, ya vota la mujer, pero la mujer todavía en ese momento pesaba seguramente una gran parte en la tradición eclesiástica y burguesa y da el voto a la derecha. Y se establece lo que se llamó en España el venio negro. Quiere decir que la derecha, igual que ahora, son de la misma madre, paraliza todos los procesos de transformación de la época republicana. Si alguno, bueno, seguramente que todos sois más jóvenes que yo, no os acordáis de esa época. Yo me acuerdo, aunque era niño, porque yo recibí la escuela ya en casa de mis padres. Mi padre era un socialista de los de aquella época, de los que se batían el cobre en la calle, y donde había un partido que todavía no había llegado a la degradación que llegó más tarde la socialdemocracia, que hemos tenido posteriormente. Y en aquel momento, pues, el Partido Socialista simbolizaba, pues, eso, un partido de la clase obrera. Y todos esos elementos, pues, se tenían en cuenta y eran élites en la mayor parte de la sociedad para ir a hacer cumplir. Porque un gobierno, un Estado, aunque tenga buena voluntad, puede decretar cosas, pero no se realizan si la sociedad no los asume, si no los hace cumplir. Pero hace falta justamente, eso es lo que nos llevará a la necesidad de estructuras, a la necesidad de un partido, a la necesidad de sindicatos, a la necesidad que la sociedad se organice, si no, ningún gobierno, por muy bueno que sea, resolverá el problema de la sociedad o estará comprometido para otras épocas.
Entonces, el Frente Popular, que bueno, desgraciadamente, la guerra civil la ganó el fascismo, el oscurantismo se volvió a instalar en España, muchos españoles no supieron ni que había sido el Frente Popular, cuál era su proyecto, salió la definición de los rojos, los malos, los comunistas, los tal, y entonces, bueno, pues para mucha gente del pueblo que no ha vivido, pues se ha doblegado y se ha resignado a vivir en ese oscurantismo fascista durante 40 años. No todos, no todos. ¿Por qué? De una parte, la gran masa de asesinatos que hubo, que están todavía pendientes de juicio. Los asesinatos, no solamente los de la guerra, porque toda la culpa, yo me acuerdo hace poco, en una de las emisiones por la defensa del juez Garzón, había una mujer que decía, al fin y al cabo, todas, cuando quieren comparar, que hubo muertes en todas partes, dice, al fin y al cabo, quien es responsable es quien se sublevó contra un gobierno legal. Ese es el responsable de todo, es el fascismo el responsable de todo. Pero incluso aunque hubiera algunos hermanos a la otra parte, no tiene parangón. Porque 40 años estuvo asesinando el régimen franquista. Y en la región donde yo era niño, he visto justamente todo ese periodo de asesinatos en masa. Su filosofía era exterminar, al contrario. No era la cuestión de un grupo más o menos controlado, no, era la orientación del gobierno fascista, del general Franco, de que había que, o de Mola, o de Sanjurjo, que había que exterminar todo aquello que pudiera aparecer un poco rojo, que mucha gente fueron también asesinados sin estar ninguna implicación ni haber tenido ninguna tendencia. Yo lo he vivido, esa situación la he vivido. Y he vivido luego después el periodo del franquismo, un periodo. Pero yo fui de aquella juventud rebelde, fui rebelde ya en aquel momento, como he visto todo eso, y como vivíamos una región en donde, bueno, tenía una tradición de luchas en la clase obrera, en la cuenca minera, ya en el 34 había movimientos huelguísticos revolucionarios, y todo ese ejercicio que yo vi en los mayores, yo estuve al lado de mis mayores para que me iniciaran en esa rebeldía en contra de ese sistema. Y lo he vivido en mi casa, y lo he vivido en mi pueblo, y lo he vivido en mi contorno. No era yo solo, eran varios. Porque allí hemos tenido también, yo digo suerte, de que una gran parte de los que escaparon a las cunetas, a la muerte, o que pudieron escapar a que fueran ocupados en Asturias, cuando cayó Asturias, fueran cogidos prisioneros por el régimen franquista, volvieran a aquel lugar y se constituyeran en grupos de resistencia. Y así se crea, al lado de mi pueblo, la primera federación de guerrillas, que se llama Federación de Guerrillas León-Galicia, donde asocia a todos los grupos que más o menos estaban de supervivencia por escapar a la tortura, por escapar a la muerte, concretamente, ni siquiera a la tortura, a la muerte, y que esos grupos que todavía no se habían organizado, se organizan en torno a una federación que crea un reglamento de convivencia social y un proyecto de lucha hasta terminar con Franco. Había una coyuntura internacional, eso también jugaba, nos ha fallado. Bueno, hay una serie de factores que podemos decir que son los que determinan también el transcurso de nuestra historia. No es solamente culpa de los españoles, podemos echarnos la culpa que nos corresponde, pero hemos estado a la gracia de lo que se dice en las grandes conciliarías internacionales. Mientras Franco, que fue puesto por Hitler y por Mussolini, que estaba implicado en la guerra mundial también, porque fue el inicio de la guerra mundial, sin embargo, tuvo el amparo de las fuerzas o de los países burgueses, la parte aliada del occidente, porque su ideología no coincidía con la ideología de los países del este, pero que sus intereses económicos, fundamentalmente, les interesaba tener también a España, aunque fuera con Franco, a pesar que era un genocida, el franquismo, de mantenerlo y apoyarlo y hacer lo posible para ahogar la resistencia que había en ese momento en el interior. Yo digo,
en el 53, 54, 54 se hace la penetración en el Valle de Arán. Bueno, no ha prosperado porque en ese momento eran una voluntad de los simples españoles que habían luchado por la liberación de Francia y que les parecía que era lógico que pudieran tener el apoyo internacional. No lo han tenido porque Francia tampoco los apoyaba, el gobierno francés tampoco los apoyaba, De Gaulle fue muy antifascista, pero cuando se trató de solventar el problema de España era más profranquista que republicano y bueno, aquello fracasó. Pero en aquel momento yo estaba organizado en la provincia de León, Galicia, Extremadura, Andalucía, aquí en Levante. A partir de esa época entran ciertos grupos de compañeros hacia Levante que se instalan por las sierras de Cuenca, de Castellón, y que ha dado luz a la creación del movimiento guerrillero de Levante Aragón, que bueno, aún hay algún compañero vivo, hay una compañera que vive en Zaragoza, aquí en Valencia había 3 o 4 compañeros de esa federación, yo soy de la otra federación de guerrillas, y que bueno, pensábamos, a pesar de que Franco ha sido reconocido internacionalmente por los regímenes capitalistas, ese ímpetu de que bueno, había que reconquistar la democracia, pues los que hemos quedado vivos hemos pasado al exilio y hemos seguido trabajando para rescatar el derecho a la libertad, el derecho a la democracia, aquello por lo que luchábamos. Pero las condiciones se han dado de que, yo no sé si fue prisa, no sé si fue el hecho de no acomodarse a vivir tanto tiempo fuera de nuestro país. Yo viví 40 años, no es bueno romper los vínculos con tu cultura, con tu ambiente, con lo que quieres, que has luchado por ello, y sin embargo tienes que contemplarlo desde lejos y ves que va por otros cauces. Pero lo cierto es que cuando llega un momento que Europa necesita también que España tuviera otro cariz que no fuera franquista, y el animal se muere, que también se conjugan las dos cosas, pues entonces facilitan una alternativa en donde las fuerzas protagonistas no han sido aquellas fuerzas que luchaban por la libertad, no eran las que se identificaban con el Frente Popular o con la República, no, fueron los propios franquistas que han hegemonizado la transición y que, bueno, algunos se vistieron de socialistas o de otras cosas, o incluso comunistas. Yo creo que alguno también se habrá enmascarado de comunista. Lo que importaba era que los centros del poder quedasen en las mismas personas. Y eso hizo de que, bueno, es como que da un caramelo a un niño para engañarle. Y bueno, sí, hemos conquistado algunas libertades, por supuesto importantes, pero que no lo es todo. Eso sí, poco a poco te van amordazando y llegamos a la situación que tenemos hoy. Por ejemplo, se está planteando la sociedad española lo que se estaba planteando en 1931. Hemos vuelto para atrás. ¿Por qué? Tenemos unas fuerzas reaccionarias, que la Iglesia ha comprendido, reaccionaria también, apoyando a las fuerzas más reaccionarias, y están coartando las libertades del pueblo, poco a poco lo van coartando, y el pueblo no es protagonista. Entonces nos llevan a esas filas. Esa es la situación. Bueno, yo me impliqué en todo este proceso de lucha, como otros compañeros, soy de los pocos supervivientes de aquella época, vi muchos compañeros quedar en el camino, al lado mío han muerto camaradas, compañeros, yo tuve unas heridas, pero bueno, fui salvándome de todas, y bueno, pues no me veo cómodo, mi conciencia comunista no me lo permite, pero mis condiciones de camaradería con la época que yo he vivido tampoco me lo permite estar en silencio. Y yo me levanto la voz, he levantado la voz ya en el año 80, y que mi voz es muy pequeñita al lado de la sociedad, pero bueno, va haciendo grupo. Y hoy estoy en una asociación en donde irradiamos toda España. Hoy tenemos una asociación aquí en la Comunidad Valenciana, Archivo Guerra y Exilio,
que es la que llevó al Parlamento ciertas propuestas, y aún con cierta timidez las fuerzas políticas unas veces defienden algo, otras tal, pero queda pendiente lo que se puso de relieve con la condena del juez Garzón. España es fue un país fascista, se han violado los derechos humanos, los crímenes contra la humanidad no prescriben según la Ley Internacional de Derechos Humanos, y aquí se está de una manera fraudulenta pisoteando esa Ley de Derechos Humanos universal. Y bueno, pues ahí concurren ciertas fuerzas que están echando agua al fuego para que esto no, la llama no se levante. Entonces yo creo que hay que seguir en esta vía. Hay que seguir en esa vía del rescate de nuestro derecho de ciudadanos, nuestra memoria, que es fundamental, decía Pedro, nuestras experiencias siempre sirven tenerlas en cuenta para el presente en donde estamos, porque esa experiencia nos ayuda mejor a no hacer los mismos errores. Yo no hago una agitación para volver al movimiento guerrillero, a la lucha armada. Ese tiempo ha pasado, no hay que tener nostalgia del pasado, lo que hay que tener es conocimiento del pasado, no nostalgia, conocimiento. Y ser capaces de interpretar el presente para elaborar justamente esa estrategia que nos lleve a crear asociaciones, partidos, sindicatos, lo que sea, de manera que la sociedad recupere la dignidad de hacer de proyectarse en el futuro. Sea capaz de decir esto sí y esto no. ¿Por qué? Hemos tenido el fascismo, y es verdad, lo veo por muchos lugares que voy, que recorro toda España con este tema, que todavía hay el complejo condicionante de muchas familias, de mucha gente, que le han asesinado al abuelo, al padre, que les han torturado, y que todavía no se desprenden de ese temor, porque dicen, ¿quién sabe? Claro, con lo que se anuncia, ¿quién sabe si no volverán los mismos? Y es mejor no decir nada. Y es que los mismos están apareciendo en la ventana, están ahí. Y eso contribuye a ese temor. Entonces hay que luchar también contra ese temor y recuperar esa dignidad que tiene cualquier persona en el mundo debe tener esa dignidad que debe de razonar también, y debe de participar en su propia liberación, al menos en el derecho a opinar, en el derecho a hablar, el derecho a sentir, el derecho a ser una persona normal. Esa es la situación que llamamos rescate de la memoria histórica. Yo escribí este libro, lo empecé en el año 84. Lo empecé, con otros compañeros hicieron otros libros también, pero bueno, porque creamos la primera comisión de rescate de memoria histórica, que era una comisión de guerrilleros. Las víctimas venían a pedir que les implorara. Los partidos políticos, ningún partido político en la transición tuvo en cuenta de que los historiadores hablan de 5.000 o 6.000, 10.000, algunos dicen, guerrilleros, bueno, lucha armada. Pero en las condiciones que estábamos organizados, éramos cientos de miles. Porque en mi pueblo hubo otro y yo que fuimos a la guerrilla armada, nos pusimos en clandestinidad. Pero en mi pueblo, que tiene unos 2.000 habitantes, 500 personas eran soporte de la guerrilla. Y en otros pueblos era el pueblo entero. Yo lo he vivido, lo digo en mi libro, para desvelar un poco esos tópicos que aparecen, estadísticas, que muchas veces los historiadores, que hay otro problema, el historiador en España es un historiador condicionado, el historiador digo. ¿Por qué los archivos en España, único país de toda Europa, los tienen todavía la policía? Los mismos que han condicionado el silencio, la mentira, el asesinar y ocultarlo, o el atribuirle cualquier delito, esos archivos están todavía en manos de la policía y del ejército. Como veis, no es un país todavía democrático. En ningún país pasa esto, pasa aquí. Si alguien quiere enterarse un poco mejor, pero tampoco han trascendido, pero hay archivos fuera. Nosotros tenemos un fondo de archivo, por ejemplo en París,
en el archivo de historia contemporánea, en una serie de elementos los tenemos allí, y hay historiadores de España que si quieren enterar, van allí. Pero es muy difícil a un historiador cuando escribe un libro, le hace falta también dinero, seguramente, y lo hace para vivir. Y a lo mejor no se traslada a París, o no se traslada a otros lugares, a Estados Unidos, a otros lugares donde pueda encontrar archivos que no los hay aquí. Y entonces va al archivo de acá. Y entonces el tópico. Y entonces, historia oral. En España no se ha hecho historia oral, apenas se hizo historia oral. 2 o 3 libros por ahí de historiadores. El resto no hay historia oral. A nosotros, no digo los guerrilleros solo, otros colectivos que estuvieron represaliados, no se les ha dado la palabra para hacer el contraste con lo que han dicho los fascistas a su antojo. Y entonces por eso hay la ocultación y por eso hay un interés grande que no se saquen las tumbas, que no se quiera investigar al fascismo como trataba el juez Garzón. Y hay una cuestión pendiente, que es la ley que todos los partidos de izquierda han aceptado en el año 77-78, que es la ley de amnistía. Y la ley de amnistía no tenía ningún sentido para la izquierda, porque aquellas personas que estaban en la cárcel no habían cometido ningún crimen, ningún delito. Entonces, su manera de juzgarlo era ilegal, no necesitaban amnistía, pero sí la amnistía para los asesinos que se le conocían en los pueblos, que habían asesinado. Entonces no se habla más del pasado y ya quedamos libres todo el mundo. Esa es la ley de amnistía del 77-78. Y si no se anula esa ley de amnistía, seguimos todavía pendientes de vencedores y vencidos. Y que no nos digan que somos todos iguales. Hay vencedores y vencidos porque jurídicamente esa ley de amnistía determina que los vencidos tienen que pedir perdón a los vencedores. Y esa es nuestra situación. Sí, termino un poco. Entonces, bueno, yo decía, escribí este libro por esa necesidad, de manera de levantar la voz y poder trabajar en asociaciones y en otros lugares en torno a este tema. Hemos hecho una serie de temas. Hay otro aspecto, que el pequeño libro, eso que veis, lo hace en nuestra asociación también, Memoria Histórica País Valenciano, en términos a la contribución de las mujeres en la lucha. Veo que aquí hay muchas mujeres, en vuestro honor, mujeres que habéis dado la mayor parte del sacrificio contra el fascismo y que no se os tiene en cuenta en la historia, aún menos que los hombres, aunque nos queden relegados, en las guerrillas, en la lucha contra el fascismo en la época de la guerra, muchas que fueron al frente, muchas mujeres que pasaban días y días para llevarle la comidita a su preso, o que servía de enlace con el preso. Eso duró 40 años en España. Las mujeres en la guerrilla, que hubo guerrilleras, y tenemos un documental incluso de una guerrillera, que también en otra época se puede pasar, que es una guerrillera justamente de mi agrupación, y que, bueno, que no, ella simboliza miles de guerrilleras del llano y de la montaña, si se le puede decir de la montaña armada, que estuvieron en León y en Galicia, que han participado también en la lucha. Y esas no aparecen en los archivos de la policía, porque esas eran los queridos de los guerrilleros. Esas eran las putillas del pueblo. Esas eran las tal. Siempre reconociendo a la mujer que no tiene derecho a pensar, que no tiene cerebro, que no tiene derecho, justamente, aquel derecho de voto que le dio la República, hay que anularlo con el descalificativo fascista, que es lo que hicieron esta gente. Y esa es un poco la situación. La película o el documental que vais a ver es uno de los muchos documentales que estamos haciendo por ahí. Esto es una parte de guerrilleros que también hay aquí, de la Comunidad Valenciana, pero que aparecen mujeres. Hemos tenido mucho interés en que también las mujeres aparecen en estos documentales para dar, justamente, dejar en evidencia todo lo que se dice de las mujeres, que son luchadoras como los demás, como han sido los hombres. Esa es un poco la situación. Yo sé que si me alargo va a quedar poco tiempo para la película. Después me gustaría que hubiese opiniones, que haya preguntas, que podemos desarrollar esto en mejores condiciones.
pasar una hojita para si queréis apuntar vuestro correo electrónico para que estemos todos en contacto y ir pasando información. ¿Queráis preguntar a Kiko en este momento? Es un momento que no se va a repetir, de momento, por lo menos, de momento. Y bueno, es una oportunidad. Bueno, agradecer a Francisco Menaches y a ver, una compañera que hay aquí también nuestra del partido, el esfuerzo que han hecho para poder organizar este acto. Muchas gracias, de verdad. Esperamos que sigamos en esta línea de trabajo y de estar en contacto. No tenéis nada, no sé. Kiko, si quieres no les apuntar ha creado algo. ninguna inquietud. Jo... Sí, hi ha una inquietud. Per a nosaltres ha sigut un honor que vostè, ¿le hablo en castellano? Sí, mejor. Para nosotros es un gran honor que usted a las horas haya podido venir y estar aquí con nosotros y contarnos parte de sus experiencias. Estamos muy agradecidos. Eso es lo más grande que se ha podido hacer aquí. Pues es recíproco, porque yo estoy cumpliendo con mi obligación. Mi Nosotros obligación de militante no hemos hecho y nada. de mis convicciones. Muchas gracias. Y yo lo que quisiera es que no se retenga simplemente el aspecto de una etapa. Yo dije anteriormente que yo no venía a reclutar gente para la guerrilla, ¿eh? Estamos en otro momento. Hacemos esto como una manera de transmisión de las experiencias y al fin y al cabo de un patrimonio que es de la causa española, de la causa republicana y de la causa comunista también. Yo no he tenido tiempo de desarrollar, pero que vea el libro, yo viví la guerrilla en un movimiento plural, había anarquistas, socialistas y de todo, y el pueblo era plural. Y hoy estamos ante una situación que es la sociedad plural, que tiene que abordar un problema que es común, que es la lucha por la libertad y la lucha porque el mismo fascismo anterior con otra capa no nos lleve a la limitación justamente de nuestras libertades, de nuestros derechos y de nuestra vida. Pero para eso mismo está la concienciación de la gente, que últimamente parecen sordos, mudos y ciegos. Y tendremos que despertarlos otra vez, porque con tanto miedo y tanto retroceso hacia atrás, la gente se está quedando muda. Esa es nuestra labor ahora, concienciar a la gente y... Sí, Paco. Soy Juan García, militante del Partido Comunista del País Valencià, dentro de la ejecutiva de Les Marines. Y una de las preguntas, porque claro, aquí vemos personas ya de una cierta edad que tenemos, ¿no? Vemos muy poca juventud. ¿A qué piensas tú, o qué piensas tú, en qué falla el Partido Comunista, en qué falla la izquierda, la verdadera izquierda, para no llegar a atraer a la juventud hasta estos actos, por ejemplo, de conocimiento de lo que ha sido nuestra historia, de lo que ha sido la historia de España, y poder explicarles de qué manera se puede alcanzar un futuro socialista en condiciones? Hace un momento con una compañera hablábamos del tema de la juventud, creo que eras tú, ¿no? ¿Tú o la otra compañera? Tú, ¿no? Yo miraría a ser lo más autocrítico posible. Decimos que el ser humano es lo que su medio le hace, que sea peor o sea peor. Influye enormemente el medio. El medio es la cultura que te dan tus padres, el tipo de enseñanza que tienes, la sociedad en que vives, todo lo que son los tabús de la sociedad o lo que es la realidad, todo eso influye en la creación del individuo. Yo como generación anterior me pregunto en qué hemos errado. Que yo, por ejemplo, pongo mi ejemplo, yo que mis padres apenas sabían leer y escribir, pero me han ayudado a comprender cosas fundamentales que me han motivado para querer luchar, a ser rebelde
y luchar por eso. Y conmigo otros más jóvenes de aquella época, porque éramos muchos. Y yo haría un dato, por ejemplo, cuando yo hablaba de la renovación de la lucha, del partido, de la lucha por la libertad. En las guerrillas, en el último periodo, la mayor parte éramos jóvenes, que apenas éramos jovencitos cuando la guerra civil. Y sin embargo, nos incorporamos a la guerrilla. Había una motivación. Yo pienso que hay dos factores que podían jugar. Uno, lo que decía anteriormente, lo del miedo arraigado en las mentes de aquella generación. Y que en vez de ayudar a sus hijos a recuperar, a tener su dignidad y saber defenderse en la vida, le han implicado el miedo. No te metas, que es peor. Ese es un factor. Yo creo que vino un momento que ya llevamos 30 años que ya hay más libertad. Y sin embargo, hay jóvenes todavía de 17, 18 años, no se implican. Yo creo que hay una gran responsabilidad de los mayores de no transmitir esto, que no es para ningún dogma, es una experiencia social, es una manera como el individuo lucha por sus intereses. Pues esa transmisión se puede transmitir en el hogar, en cualquier lugar, si los padres y los mayores no renuncian a hacer ese papel de transmisión de experiencias, transmisión de valores. No solamente nos implica, es que han quebrado los valores que en un momento dado casi eran el dominio de la sociedad, en aquel momento de que toda la sociedad se movía por un interés común. Y ahora no. ¿Y por qué no? Yo digo, algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Y yo pienso que las personas mayores tenemos una gran responsabilidad. Y yo me atrevería casi a decir, aunque me condenen, que los partidos políticos se han dormido en los laureles. Con partido nuestro, partido el mío. Porque nos ha implicado en este tema. Si yo tuve que escribir este libro, hubiera sido mejor que lo hubiera escrito el partido. Y el partido, cogemos Mundos Obreros de 1945, 44 hasta 52, y los guerrilleros aparecen en las grandes columnas de Mundo Obrero o de Radio Pirinaica y tal. En el momento que nos liquidan, es el silencio. Es el silencio. Y cuando hay que firmar los acuerdos de la Moncloa o los acuerdos de la transición, no hay una cláusula que diga a aquellas personas que han sufrido del fascismo, o exigimos de que se les reconozca su dignidad porque es nuestro patrimonio. Era un patrimonio de partido, sin embargo no lo ha reivindicado. Por ejemplo, yo no digo del Partido Socialista, que también hubo muchos socialistas que han sido asesinados y que murieron en la guerrilla, y me acuerdo de un compañero socialista cuando ya vino aquí a España en el año 84, que lo recibe Alfonso Guerra y no sé qué más del Partido Socialista, y le dan una decoración porque había sido comandante en la guerra en Asturias, cuando la guerra civil, y el otro le dice que era un guerrillero que había estado 10 años en la guerrilla, y dice, oye, esa decoración por año y medio, mejor me la darías por los 7 años que estuve en la guerrilla. Y le dicen, en nombre del Partido Socialista, esto hay que enterrarlo, de esto no se habla más. Eso, el Partido Socialista. A mí el Partido Comunista no me lo ha dicho. Y yo seguí luchando por otras etapas, me adapté muy bien a la lucha en Francia y me parece que hicimos buen trabajo en retorno. No me lo ha dicho, aunque estuve muy próximo a toda la dirección del partido, estuve trabajando con la dirección. Pero a la hora de la verdad, yo no lo exigía que me lo dijeran en 1970, pero en el 77 y 78 sí, y no se hizo. No se hizo. Y fueron de corderitos al Parlamento, y entonces, al no exigirlo, ahora estamos con el problema, porque no lo hemos resuelto de aquella. Es una herencia. Lo digo así, francamente, que eso no me quita mi condición de comunista, y de estar en el partido, pero digo que hay que ser autocríticos, no todo lo hemos hecho bien. Y a lo mejor ahora tenemos un cierto complejo también de inferioridad, el hecho de que se desmantelaron muchas organizaciones por muchos lugares, porque tenemos el complejo
de que nos hicieron creer en el primer momento que esta democracia era la democracia perfecta y que, bueno, que esto nos iba a reconducir casi al socialismo. Y como no fue así, entonces vino la frustración. Y la frustración de muchos camaradas que están en el partido, que no ven perspectiva, pues entonces se han rajado. Y no han transmitido el mensaje a sus hijos o a sus menores. Y entonces ha disminuido nuestra fuerza, y yo pienso que hay que reponer esa fuerza. Si no la reponemos, los que estamos hoy vivos, contribuimos todavía más a que esto se hunda, y estamos hundiendo no el problema de la etiqueta comunista, no, el futuro de la sociedad. Que solamente un partido que tiene un proyecto de transformación puede ser la garantía. No será la garantía de un partido reformista, como el Partido Socialista. La garantía de acabar con todos los males de la sociedad es un partido que tiene un proyecto de transformar esto por otra cosa mejor, no de recomponer esto. Porque recomponer esto, remendar, es como que remiendan unos zapatos viejos, siempre serán viejos. No, hay que ir a lo nuevo, y lo nuevo es la ideología comunista, la ideología marxista, de que la sociedad capitalista se vestirá de cualquier manera, pero no desapreciará eso lo que es tan simple, la explotación del hombre por el hombre. El problema de que una parte tiene que someterse al privilegio de una minoría de la sociedad. Y eso hay que acabar con él. Y no por... yo ya no tengo grandes necesidades, y ni los de mi edad, porque vamos a desaparecer dentro de poco, pero sí tenemos una obligación de poner las cosas claras en lo que sabemos, al dentro de nuestra opinión, para que esta juventud se implique. Si no se implica, contribuye a su propio hundimiento en el futuro. Gracias. Pues si no tenéis nada más, ahora si os parece vamos a poner la internacional y ya damos por concluido el acto. Esperamos veros en los próximos y nada. Yo me ofrezco a volver cuando queráis. Si me admitís. Bueno, si queréis saber más de mí, de mis andanzas, hay un blog en internet, Memoria Cautiva, blogpot.com. Hay libros, están otras cosas que hago por ahí, hay otras personas, hay alguna película también. Mira, ara ballant. No fa falta. Si queréis anotarlo bien, por si memoriacautiva.blogspot.com, ¿vale? Y